¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de viernes. Hace 40 años, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta publicaba en su boletín epidemiológico semanal sobre los casos de 5 hombres, todos homosexuales activos, que habían sido tratados de neumonía. Hace 40 años se reportaban oficialmente los primeros casos de lo que inicialmente la prensa, sobre todo el New York Times, llamó como un raro cáncer gay y que después el mundo conoció como el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Y desde entonces, casi 40 millones de personas han muerto por enfermedades relacionadas al SIDA. La pandemia del SIDA ha sido calificada como la gran pandemia del siglo XX y del XXI. Ya 40 años de su descubrimiento, ya hay la esperanza de una vacuna que está en fase 3, así como de mejores tratamientos antirretrovirales. Y sin embargo, esta esperanza convive con la desinformación que sigue causando la xerofobia y que en los códigos penales de México sigue todavía existiendo un artículo que criminaliza a las personas que viven con el virus, así como también con la amenaza del desabasto de medicamentos. Quédate con nosotros que vamos a hablar de estos temas esta noche. Esto es Punto y Contrapunto de viernes. Junio es el mes del orgullo lésbico, gay, bisexual y trans, el mes no solamente para celebrar, sino para reconocer la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual y luchar, sí, contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, pero también, por supuesto, contra la xerofobia. La población LGBT no es la única que enfrenta estigmas y discriminación en general. En general, las personas que viven con VIH enfrentan prejuicios, discriminación y violencia que puede llegar hasta la muerte. Este mes ha habido al menos 2 casos que son ejemplo de los riesgos que implica la xerofobia en nuestro país. Escuchamos el contexto. El pasado 3 de junio, un hombre fue detenido en la Ciudad de México tras ser acusado de peligro de contagio. La Fiscalía informó en un comunicado que era presunto responsable de la posible comisión del delito por haber ocultado a su pareja, que es seropositivo. El mismo día, distintos colectivos protestaron alertando por la criminalización contra el acusado al revelar datos que permitieron identificarlo y que además alentaron la estigmatización de las personas con VIH. Al día siguiente, la Fiscalía emitió un nuevo comunicado negando que hubiera pretendido criminalizar al detenido y que la detención fue requerida en apego al artículo 159 del Código Penal local, que sanciona a quien ponga en peligro de contagio la salud de otro, sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante. El mismo delito está penado en 28 códigos penales del país y en el Código Penal Federal. 2 días después, el 5 de junio, un hombre fue asesinado en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. De acuerdo con organizaciones y colectivos, esto sucedió luego de que reveló su condición de seropositividad en una reunión. Aunque la víctima pertenecía a la comunidad LGBTTIQ, el fiscal del estado descartó que se tratara de un crimen por razones de género u orientación sexual, debido a que entre la víctima y el presunto asesino, detenido días después en Tabasco, había antecedentes de violencia. Colectivos señalaron que el crimen se sumaba a una espiral de violencia que viven las personas de la diversidad sexual en el estado. La semana pasada se informó que se creará la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Comunidad LGBTTIQ como resultado de la visita que realizó personal del Consejo para prevenir la discriminación, que también acompañará la iniciativa de tipificar el crimen de odio en la legislación estatal. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche, saludo con mucho gusto a Luis Manuel Arellano, él es coordinador comunitario de las clínicas especializadas Condesa, también tiene una columna en el periódico Milenio, donde escribe prácticamente y nos enseña a todo mundo y a todos sus lectores sobre estos temas. ¿Cómo está, Luis Manuel? Muchas gracias por la invitación y pues un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido. Mario Bustamante, también vicepresidente de Impulse Group México. ¿Cómo estás, Mario? No te oigo. Ahí estás. Saludos a todos y a Geraldina. ¿Cómo están? Bienvenido. Geraldina González de la Vega, ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED, abogada, experta en estos temas de no discriminación también. ¿Cómo estás, Geraldina? Saludarte y saludar. Perdón, me da mucho gusto saludarte y saludar a mis compañeros en esta mesa. Gracias. Bienvenida. Y también bienvenido Axel Bautista, el coordinador de agenda de VIH de la organización Inspira Cambio. ¿Cómo estás, Axel? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Genaro, por la invitación y un saludo a todas, todos y todas aquí. Qué bonito compartir el panel con todos.
No, bienvenido. Y mira, qué bueno que hacemos. De hecho, habíamos planeado hacer esta mesa la semana pasada, que ocurrieron esos casos a los que se refería la nota, el caso de este hombre que fue detenido en la Ciudad de México, el caso que conocimos también del otro hombre que fue asesinado en el estado de Quintana Roo, el caso que también conocimos de un hombre al que se le negaron servicios de salud, también en el estado de Quintana Roo por vivir con VIH. Y en ese sentido, empiezo con Geraldina por el tema, porque me gustaría primero entrarle por el tema de la no discriminación y por el tema de este código, de este artículo 159 del Código Penal de la Ciudad de México, que también me parece se repite en los códigos penales de la mayoría de los estados de esta federación, así como en el federal. Geraldina, ¿es discriminatorio o no es discriminatorio? Se generó toda una polémica en específico por este caso, que porque si este hombre no había compartido su estatus con su pareja, luego conocimos que la fiscalía decía que no lo detuvieron por este artículo, sino porque no acudió a una audiencia y entonces un juez había dictado una orden de aprehensión, etcétera. Pero ¿qué decir en específico es de este artículo que en el siglo XXI sigue existiendo en este país? Así es. Sí, bueno, es un artículo que, como bien dices, viene del Código Penal Federal, en específico en la Ciudad de México. Cuando se emite el Código Penal, pues la verdad es que se toma el Código Penal Federal como el modelo y se queda ese artículo. Lo malo de toda esta historia es que, además de que se queda ese artículo, en la Ciudad de México se incrementan las penas. Entonces tenemos penas muchísimo más altas con respecto al Código Penal Federal y muy probablemente con respecto a los códigos penales de otros estados. A mí me parece, y desde el COPRED lo hemos dicho, este es un delito estigmatizante, es un delito que no hace falta tener, porque de repente nos dicen, bueno, es que si se desaparece este delito, ¿qué sucede cuando de verdad una persona de manera dolosa, es decir, voluntariamente queriendo causar un daño, contagia o infecta a otra persona, sea de VIH o de cualquier otra enfermedad o virus? Entonces, la respuesta aquí es, existen otros delitos, existe el delito de lesiones, existe en grado de tentativa, se pueden sancionar en el caso de que sea necesario, pero que el Código Penal tipifique este peligro de contagio es una estigmatización, es una narrativa estigmatizante. Ya lo ha dicho la Corte con respecto a otras normas, específicamente en el caso de matrimonio igualitario. Las normas tienen discursos o contienen discursos que perpetúan la discriminación, perpetúan la estigmatización, y este delito del 159 en el Código Penal de la Ciudad de México pues perpetúa la estigmatización hacia las personas que viven con VIH, y me parece que hace falta derogarlo. Ya está el compromiso en la Ciudad de México, justamente hoy tuvimos una reunión interinstitucional para avanzar en este tema. Como sabes, Genaro, pues ya terminó el periodo ordinario del Congreso de la Ciudad de México. Aparentemente va a haber una sesión extraordinaria el próximo mes, y es probable que se suba el dictamen. Todavía no se ha dictaminado, pero la iniciativa ya está para derogar el artículo. Entonces tenemos pues que estar un poco a los tiempos políticos en este sentido. Hay el compromiso por parte del diputado Temístocles Villanueva de que si no, en la próxima legislatura se vuelve a presentar la iniciativa para que se derogue este artículo. Y también la buena noticia es que el lunes pasado estuvimos en una reunión con la Secretaría de Gobernación, y pues también hay intenciones, hay voluntad también para hacer lo propio en el Código Penal Federal. No había legisladores, legisladoras en esa reunión, depende de ellos y de ellas, y por supuesto dependerá de quienes integren el próximo Congreso también, pero me parece que esa voluntad es muy importante. Bien, buena noticia, qué bueno que escuchemos eso de que yo sabía que en la Ciudad de México estaba esta iniciativa para derogarlo, no sabía que en lo federal también estaba planeando. Qué bueno, porque hay además códigos penales diferenciados. Aprendí que en el estado de Coahuila, por ejemplo, como requisito para poderse casar a una persona, a una pareja del mismo sexo, no le permiten, sí le permiten casarse si las dos, si una de las parejas es seropositiva y la otra no, si son serodiscordantes, pero una pareja heterosexual no, lo cual implica que evidentemente ahí hay algo de una moral que quieren imponer Luis Manuel en ese sentido. ¿Qué decir de este tema? Sobre todo porque, como decía, en los medios se dio una discusión y en las redes sociales en torno a si eso no es discriminatorio, si se debe mantener o no este código. Hay quien decía que sí, que evidentemente hay, o pensaban que evidentemente hay un derecho de la otra pareja de conocer o no el tema de la seropositividad de su pareja o no. ¿Cómo lo ves? A mí me parece que este delito de peligro de contagio, primero tendríamos que entender de dónde viene. Viene
de 1940, cuando se tipifica como tal, como en un intento muy equivocado, por cierto, para detener la transmisión de la sífilis. La transmisión de la sífilis era un dolor de cabeza desde el porfiriato y se buscó en el Código Sanitario de finales del siglo XIX empezar a ordenar ideas de qué hacer con las personas que tuvieran una infección. Recordemos que durante el siglo XIX nuestro país estuvo lleno de plagas, de epidemias, y que todas generaban temor. En esa lógica podríamos entender por qué se buscó por todos lados aislar a personas que tuvieran alguna infección. Pero en el caso de la sífilis, la analogía que yo quiero plantear es que el reglamento y el control de la prostitución entre finales del siglo XIX y el siglo XX es la relación con el control de la sexualidad de la población gay para detener el SIDA. Es decir, detener sífilis culpando a las mujeres que se dedican a la prostitución y detener el SIDA culpando a los homosexuales. ¿Qué es un delito preventivo? No, a mí me parece que es una amenaza al ejercicio de la libertad sexual, y desde esa perspectiva pues es algo innecesario, porque si nosotros observamos, este delito de peligro de contagio lleva pues ya décadas y no ha aportado nada. La sífilis sigue siendo una epidemia activa, y desde esa perspectiva pues ahí está la demostración de que no sirve para lo que supuestamente fue considerada. Además, por otro lado, lo que yo estoy diciendo es que es una amenaza velada. Podríamos hablar mucho, Genaro, sé que no hay tiempo, sí, pero sí. Pues, los legisladores han abordado este tema en los estados, bueno, desde el federal y luego en los estados, con mucha irresponsabilidad. De acuerdo. Y en los medios también se ha abordado, porque falta mucha información. Y ahorita en el bloque 2 vamos a hablar precisamente sobre estas campañas que ha habido para que la gente entienda que indetectable es intransmisible y demás, campañas que vienen desde organizaciones nacionales aquí en México y de otros países, pero también desde Naciones Unidas. Pero antes de eso, Axel, ¿qué más decir a lo del tema de este Código Penal? Que también, por cierto, lo han aplicado en otros países. Hay leyes similares en otros países, pero para la COVID-19, por ejemplo, en España detuvieron a una persona, a un hombre, porque le transmitió el SARS-CoV-2 a un grupo de personas. Pero en el tema del VIH en específico, ¿por qué es tan importante para activistas, digamos, que se derogue esta ley? Pues mira, Genaro, yo creo que aquí lo que se está discutiendo y lo que está pasando, o lo que pasó recientemente, que quiero enfatizar que no es algo que sea, o sea, no es un tema reciente, ¿no? O sea, es algo que ha sido constante desde hace más de 40 años, bueno, 40 años específicamente, desde que se dio el boom de la epidemia, y que todas las personas que vivimos con VIH vivimos y experimentamos y atravesamos desde el primer día que nos dan nuestro diagnóstico, ¿no? Como este miedo al rechazo, este miedo a la discriminación. Desafortunadamente pasaron estas dos cosas casi una tras otra, que para mí son muy graves porque representan el punto más extremo de lo que sería la xerofobia, ¿no? Que en este caso sería la xerofobia. Quien no conozca qué es la xerofobia y que nos está escuchando, implica el miedo, el rechazo y la discriminación a una persona por el simple hecho de vivir con VIH o vivir con SIDA, ¿no? Entonces, encarcelar a una persona porque tenga VIH o porque no revele o porque revele su estatus serológico, o incluso asesinarla, para mí son las dos cosas más graves y más extremas a las que nos puede llevar la discriminación y la xerofobia. Entonces, tener códigos penales que permitan ese tipo de situaciones, ese tipo de fenómenos, realmente está hablando de que vivimos en un país donde la discriminación está institucionalizada a través de códigos penales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener mensajes como el de indetectable igual intransmisible, o sea, estoy hablando mensajes desde la sociedad civil, desde los activistas, incluso desde las personas que vivimos con VIH, cómo podemos estar diciendo como no, a ver, tómate tus medicamentos, o la adherencia al medicamento, o no a la discriminación, o la dignidad de las personas que vivimos con VIH, o todo va a estar bien, o sabes, como todos estos mensajes que decimos, si encontramos leyes que el mensaje que están dando es: si tú compartes tu estatus o si tú vives con VIH, te puedes meter a la cárcel e incluso te puedes matar, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que se deroguen estos códigos penales que, en última instancia,
lo único que hacen es perpetuar, para mí, ya lo decía, Luis Manuel Arellano, traen todo un posicionamiento de hace más de 100 años o casi 100 años de cómo se pensaba la salud sexual en este país y que siguen perpetuando dinámicas de discriminación, pero también siguen limitando la libertad de nuestro derecho a la sexualidad, pero también nuestra dignidad como personas que vivimos con VIH. Entonces, para mí es importante, y creo que para todos los activistas que vivimos con VIH, es importante que se deroguen estos códigos penales porque es un avance más por los derechos humanos, pero también por los derechos de las personas que vivimos con VIH. Bien. Mario, ¿qué agregas a lo que menciona Axel? Sobre todo en el sentido de que en esta discusión de si debe una persona que vive con VIH compartir su estatus o no, se detonó toda una conversación en momentos, pues de repente hasta agresiva en las redes, de ambos lados, ¿no? De quien decía, es que por supuesto, porque si te vas a casar con alguien, tiene que decirte, porque puede ser una alta traición, hasta por ahí llega a leer algunos comentarios. Alta traición si no comparten su estatus, contra quien dice, no, porque yo tengo el derecho de mantener mi privacidad y además estoy en tratamiento y no lo transmito, porque es completamente imposible que lo transmita si estoy bajo un tratamiento efectivo y si no, y con adherencia, y si no lo interrumpo y demás. ¿Cómo ponderar este tema, sobre todo para la opinión pública? Porque viene una discusión legislativa en torno a derogar este artículo o no. Ay, pues es que al final las personas tienen derecho a mantener su intimidad y no es necesario que una persona comparta su estatus de VIH, y más aún si está en tratamiento y si tiene un nivel de carga viral indetectable, ¿no? Y por un lado puedo entender esta discusión que se genera, que al momento de pues compartir la intimidad con otra persona, etcétera, 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 pero yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo, creo que la primera persona responsable de tu salud eres tú, ¿no? Entonces, también porque no el socializar el tema del preguntar, ¿no? Porque al final siempre se le echa la culpa a la persona que no lo dice o que no lo comparte, pero vivimos en una sociedad que tampoco pregunta, ¿no? Y que tampoco está abierta a ese tipo de diálogos. Al momento que vas a tener intimidad con una persona, de pronto simplemente decides omitir esa conversación para poder seguir disfrutando el momento, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que el gran trabajo que tenemos que hacer es el socializar, hablar de sexualidad abiertamente, el socializar, hablar de todo esto, ¿no? Claro. Así es. A ver, y en efecto tendremos que socializar este tema porque evidentemente viene ya esa discusión que primero parece que va a ser en la Ciudad de México, pero que también podría ser a nivel nacional, y para eso, por supuesto, necesitamos mucha información y por eso estamos haciendo esta mesa esta noche, así que déjenme hacer una pausa para regresar y tratar de poner puntos para la discusión, puntos para que la gente sepa precisamente sobre lo que ya mencionaba Axel en torno a la serofobia, puntos para entender que de repente para una persona revelar su estatus de seropositividad puede llevar a que la asesinen, como parece que ocurrió en el estado de Quintana Roo, donde hay una investigación de un hombre que reveló su estatus y que después fue asesinado, y que evidentemente para algunas personas pues no es tan sencillo o no es tan fácil poder revelar que viven con VIH porque sufren discriminación o peligro de muerte. Regresamos después de la pausa para hablar sobre la campaña que lanzó Naciones Unidas en 2018, la campaña de Indetectable Intransmisible. Vamos a ver de qué se trata eso. No te vayas, regresamos, esto es Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Desde la década de 1980, hace 40 años, cuando se detectaron los primeros casos de VIH en el mundo, el síndrome de inmunodeficiencia humana ha significado un enorme reto para la humanidad, literal. La búsqueda de un tratamiento adecuado para las personas seropositivas también ha implicado aprender de la enfermedad y sus efectos médicos, psicológicos y emocionales, aprender a vivir con VIH y además combatir prejuicios. Educar y educarnos como sociedad para eliminar las imágenes de que el VIH-Sida equivale a muerte, de que es una enfermedad que solamente afecta a las personas de la diversidad sexual o a las personas que utilizan drogas inyectables y que padecerla acaba con la posibilidad
posibilidad de una vida sexual plena. Todo esto son, por supuesto, prejuicios. Estas falsas creencias han alimentado estigmas y prejuicios como juzgar moralmente a quienes toman medidas para prevenir la transmisión del VIH o sentir que merecen contraer esta enfermedad por su estilo de vida. La falta de conocimiento ocasiona desinformación no solamente sobre las medidas de prevención, sino sobre los tratamientos disponibles y sus efectos. Por ello, en julio de 2018, ONUSIDA lanzó la campaña Indetectable Intransmisible para desbancar el mito de que una persona que vive con VIH es transmisora de la enfermedad, aun cuando esté en tratamiento efectivo. Aunque han pasado ya 3 años desde que inició esta campaña, el equívoco continúa como una gigantesca noticia falsa, paparrucha o fake news y que hay que combatir para que todas y todos estemos conscientes de la verdad. Quienes siguen adecuadamente un tratamiento antirretroviral tienen un riesgo insignificante de transmitir el virus mediante el intercambio sexual. Y hay que ser muy claros en esto. Se puede vivir con VIH y tener una vida plena siempre que se siga puntualmente un tratamiento antirretroviral, porque indetectable es intransmisible. A ver, empiezo contigo, Luis Manuel. Tú te has dedicado muchos años a este tema. Evidentemente, organizaciones de la sociedad civil aquí en México también han avanzado estas campañas, pero de repente nos topamos con este muro, ¿no? Con este muro que de repente la gente no entiende, o la gente habla sin conocimiento del tema, o la gente juzga a las personas que viven con VIH. ¿Cómo lo enfrentan? Y tal vez un poco de autocrítica. ¿Ha fallado la campaña? ¿Ha fallado la manera en la que se comunica el tema? ¿Cuál ha sido la razón por la cual siguen persistiendo la xerofobia en un país como México? Sí, el tema aquí, quiero aprovechar mi intervención para aclarar de dónde viene esta iniciativa de promover que indetectable es igual a intransmisible. Sí. Bueno, en 2014 se presentaron los resultados del primer estudio Partner, que era un trabajo para indagar qué pasaba cuando en una relación serodiscordante, es decir, una persona con VIH y la otra no, había un control de la carga viral de la infección, medida a través de el conteo o las copias del virus por milímetro de sangre, y que éstas tenían que estar menor de 40 copias, de acuerdo a los métodos de análisis que se empleen, pero se estandariza entre 40 o incluso hay países que hablan de 50 copias como un elemento para indicar que ya no hay actividad importante del virus en la sangre y por tanto este no se transmite. El asunto es que esa iniciativa Partner, en su primera versión, hizo el trabajo con población heterosexual y homosexual, y después hizo el trabajo con puros homosexuales en 14 países. Fueron miles de parejas y decenas o cientos de miles de coitos los que se estuvieron dando seguimiento, y en todos el resultado fue negativo, no se transmitió la infección. Con esta contundencia, porque además quiero decir que es una búsqueda de datos que se inició desde 2007, con esta contundencia es que ONUSIDA logra, al final de cuentas, establecer que una persona con un estatus seronegativo no pone en riesgo de transmisión a una persona por tener relaciones sexuales, incluso sin protección, ¿no? Que era lo más interesante y lo más polémico. Entonces, a partir de esta conclusión, es que se debía haber hecho más énfasis, y de hecho se ha puesto énfasis, pero ¿por qué no se ha logrado alcanzar la confianza o aceptar estos resultados? Porque la epidemia ha sido acompañada en todo el mundo y en nuestro país particularmente por estigmas que están asociando que todo aquel que tenga un diagnóstico que no sea de salud es alguien con el que no te debes de acercar, mucho menos intimar. Lo estamos viendo ahora con la epidemia de COVID. En ese sentido, si le agregas a esto que también hay un estigma hacia la sexualidad que busca placer, o también hacia las sexualidades no heterosexuales que se gozan fuera del matrimonio y que no tienen como propósito la reproducción, entonces estamos hablando de un conjunto de estigmas que confluyen en este rechazo a reconocer que intransmisible es consecuencia de estar indetectable. De acuerdo.
De acuerdo. Axel, ¿coincides con esta lectura? Y también, ¿qué es lo que ha fallado, digamos, en las campañas para dar a conocer todos estos temas de una manera mucho más aterrizada, digamos, para que la gente lo entienda? Y también, por supuesto, coincido con el tema del prejuicio, sobre todo también ahora contra las poblaciones que están tomando los medicamentos antirretrovirales para prevenir una transmisión, el famoso PrEP, que también ahora están en las redes, hay mucha gente que juzga a quien está tomando esos tratamientos y empiezan a decir, es que son hasta algunos libertinos y cosas así, ¿no? Y hasta ahí hay quien no entiende que es necesario que el Estado también tenga presupuestos públicos para tener este tipo también de tratamientos para las personas que deseen acceder a un PrEP, ¿no? Y a un PEP también, a un tratamiento post-exposición. Sí, bueno, tengo varios puntos porque quiero justamente enlazando lo que preguntabas hace rato, ¿por qué la xerofobia persiste, no? Pero antes de eso, quien nos está escuchando aquí, las personas que están allá en sus casas escuchando, básicamente, como ya lo decía Genaro, ser indetectable implica que hasta estás tomando tu medicamento antirretroviral y tienes tan controlado la cantidad de virus que tienes en tu sangre, tan controlado, o sea, porque lo que hace el tratamiento es evitar que el virus se reproduzca dentro de tu sangre y dentro de tu cuerpo, lo tienes tan bajito que cuando te hacen pruebas de carga viral, que son este tipo de pruebas que detectan cuánta cantidad de virus tienes, aparece como si no tuvieras virus, o sea, desaparece abajo del margen mínimo de detección. Por lo tanto, ya como lo dijo Luis Manuel Arellano, está comprobadísimo que cuando tú te mantienes indetectable, no transmites el virus, o sea, sobre todo vía sexual. Indetectable es igual a intransmisible. Ahora, ¿por qué yo creo que este tipo de mensajes que pueden ayudar muchísimo a contrarrestar la xerofobia y por qué en general la xerofobia sigue persistiendo? O sea, ¿por qué este tipo de mensajes no se han amplificado más y por qué la xerofobia sigue existiendo? Yo creo que son 3 razones. La primera, creo que hay una responsabilidad del Estado. Y el Estado no me refiero específicamente a Cencida porque creo que ha habido esfuerzos muy fuertes de parte de Cencida para impulsar este tipo de mensajes, pero hablo del Estado en general, en todas sus instituciones, ¿no? Del gobierno en general. Creo que también hay una responsabilidad por parte de la sociedad, y aquí nos incluyo a todas, a todos y a todes, y creo que hay una responsabilidad también de los medios de comunicación, ¿no? O sea, el Estado, en primer lugar, porque no hay voluntad política, y esto no tiene que ver ahorita con solo la Cuarta Transformación, sino es una voluntad política que ha venido desde hace años. O sea, es casi que es una voluntad política partidista porque puede estar el PRI, puede estar Moreno, puede estar el PAN y no existe una voluntad política por hablar por temas de salud y educación sexual, ¿no? O sea, digamos, muchas de las nuevas infecciones de VIH hoy en día están concentradas en población de 15 años. O sea, estamos hablando de adolescentes que están infectando de VIH. ¿Dónde está esa educación sexual? ¿Dónde está el acceso a la salud sexual y la educación y a los servicios de prevención, ¿no? 2, ya para ir cerrando, la responsabilidad de la sociedad, un poco ligado a lo que decía Luis Manuel. Vivimos en una sociedad donde todavía sigue existiendo un alto conservadurismo, ¿no? Y donde hablar de sexualidad y donde bajo estos valores muy judeocristianos y una moralidad muy judeocristiana, poder hablar de libertad sexual, de deseo, de identidades y de expresiones de género diferentes a lo heterosexual, sigue siendo visto como malo, como un tabú. Entonces, imagínate, si la educación sexual ni siquiera está muy bien planeada para las poblaciones heterosexuales, bien, ¿cómo vamos a crecer poblaciones que vivimos dentro de la comunidad LGBT en una sociedad donde no tenemos un acceso a la salud adecuada para nuestras propias necesidades? Y por último, los medios de comunicación. Creo que no ha habido tampoco una voluntad por parte de los medios de comunicación. Este es un pequeño, gran esfuerzo para poder transmitir estos mensajes que ya se están haciendo desde hace años porque no son nuevos y poder llevarlos a la sociedad. Bien. ¿Coincides con esto, Mario? Sobre todo también la parte de los medios, ¿no? O sea, como que los medios, en efecto, yo sí siento que de repente en los periódicos, en los noticieros, en las mesas de debate, falta información sobre estos temas, aunque no, y cada vez veo más series, por ejemplo, de cultura pop, que se enfocan a tratar de hablar de estos temas, ¿no? De repente hay documentales sobre la historia de ACT UP, hay libros, hay como cada vez más temas, digamos, que de divulgación y que llegan hasta lo pop y que tratan de educar, ¿no? Pero ¿qué es lo que falta? Porque el otro día platicaba contigo y me decías que qué frustrante porque hemos hecho tantas campañas para que la gente entienda que indetectable es intransmisible y demás, y de repente leemos las discusiones en redes sociales y desde hoy pues, no puede ser, ¿no? Y también creo que es bien complicado saber si en realidad es desinformación o también hay un cierto grado de amarillismo ahí por tener el titular que vende, ¿no? Que también ese es un gran problema, ¿no? Al final pones un titular que sabes que va a vender porque la gente que está desinformada va a consumir ese titular y creo que a veces los medios de comunicación no
entienden la consecuencia que esto puede tener, ¿no? En este rollo de indetectable igual a intransmisible también está esta parte importante que es la adherencia al tratamiento. Y yo personalmente he vivido de cerca casos... ¿Qué es la adherencia al tratamiento para quien está viendo? Porque a lo mejor no entiende esto tampoco, ¿no? Sí, o sea, al final cuando empiezas el tratamiento, para llegar a un nivel de carga viral indetectable, tienes que mantenerte en el tratamiento y seguirlo al pie de la letra como te lo dicen, ¿no? Y eso es la adherencia. Y hay muchos casos, yo personalmente he vivido casos de muertes de personas cercanas que prefirieron, a pesar de tener toda la información y a pesar de saber que indetectable es igual a intransmisible, prefirieron no tomar su tratamiento para no pararse en una clínica especializada y que no los juzgaran y que no los estigmatizaran. Y al final este miedo a ese estigma provoca que la gente no tenga esa adherencia y que pues al final no puedan lograr su nivel de carga viral indetectable, ¿no? Porque ni siquiera empiezan el tratamiento y los ven una vez y los empiezan a atacar, ¿no? Y eso es consecuencia de este tipo de noticias como las que vimos en estas noticias desinformadas o amarillistas, que asustan a la gente y dicen, bueno, yo prefiero mejor quedarme aquí, estoy bien, ¿no? Entonces es bien peligroso eso. Entonces creo que nos falta justo eliminar todos estos estigmas y estereotipos que hay hacia la enfermedad, ¿no? Porque al final el VIH es una enfermedad con la que todos tenemos que convivir y muchas otras personas también vivir con esta enfermedad, pero todos quienes tenemos una vida sexual activa convivimos con el VIH, ¿no? Entonces también es una responsabilidad de todos nosotros informarnos y señalar cuando vemos este tipo de notas escandalizantes que están mal. De acuerdo. Geraldina, ¿qué se puede hacer desde las instituciones como el COPRED justamente para avanzar esto? Porque además también, digamos, regresando un poco al tema del bloque anterior, pues una persona no puede compartir su estatus de seropositividad en muchas ocasiones porque si lo comparte pueden hasta despedirla de su trabajo. Si es que no le hicieron una prueba, que todavía en muchos lados se siguen haciendo para recursos humanos pruebas de VIH que son inconstitucionales y que no se deberían de estar haciendo, pero muchas empresas las siguen haciendo. ¿Qué se puede hacer desde una institución como COPRED y otras para poder evitar este tipo de prejuicios en torno a las personas que viven con VIH? Claro, pues es un reto muy grande. Y ahorita que escucho a mis compañeros, pues yo creo que una de las fallas que hemos tenido es que quizá el mensaje no ha salido de los círculos de quienes estamos convencidos y convencidas. Esto es, hablamos, digamos, un poco a lo mejor entre nosotros y compartimos la información con un grupo que también ya está convencido y que a lo mejor no sabía todo, pero que más o menos estaba enterado del tema. Yo creo que el reto está en salir a aquellos círculos que no tienen idea del tema, que tienen todavía muchísimos prejuicios sobre la cuestión del VIH, que no saben nada del virus y que me parece que pues ahí es donde tenemos que llegar. ¿Cómo vamos a llegar? Pues la verdad es que es un esfuerzo muy grande que, como también lo han dicho mis compañeros, nos incluye tanto a las autoridades como a la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil hacen un trabajo titánico. La Clínica Condesa también, bueno, pues el trabajo que hace es fundamental justamente en socializar la información de salud especializada, científica sobre el tema, pero también pues los medios de comunicación. Justo lo que sucedió en la Ciudad de México vino de un problema de comunicación, de un comunicado de prensa mal hecho por parte de la Fiscalía y de una digamos, publicidad que se hizo a partir de varios periódicos de circulación nacional que retomaron ese comunicado de la Fiscalía y que además agregaron el tema del VIH, porque si se fijan, el VIH no venía en el comunicado. Fueron los medios de comunicación los que hicieron la referencia al VIH y quienes hicieron esta bomba de noticia en donde, con toda la razón del mundo, las personas que viven con VIH y quienes son activistas por el tema de los derechos humanos y de la no discriminación, pues estábamos pues muy preocupados porque era una comunicación por parte de la Fiscalía diciendo que persiguió a una persona por tener VIH. Esto es terrible y esto no puede suceder. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues evidentemente continuar con las campañas, pero insisto,
no sé de qué manera, digamos, hacer un esfuerzo colectivo, un esfuerzo social muy grande para poder llegar a aquellos sectores y aquellos ámbitos en donde no hay este interés. Por parte del Consejo tenemos, pues evidentemente, toda una campaña de difusión. Justo hoy estábamos trabajando en eso, vamos a sacar una campaña interinstitucional por parte del gobierno de la Ciudad de México, pero además también quiero comentarles que tenemos un esfuerzo muy grande en el ámbito empresarial para evitar este tipo de conductas que mencionabas, Genaro. Bien. Todo el tema de las pruebas de VIH para entrar al trabajo, o las pruebas de VIH de repente random a la mitad del año, digamos, y que se detecta que alguna persona tiene VIH y son despedidas. Esto es ilegal, y lo quiero decir en la televisión, esto es ilegal, esto es discriminatorio, esto no se puede hacer. A ninguna persona se le pueden hacer pruebas de sangre ni de orina para entrar a ningún trabajo. Ninguna persona puede, ni de embarazo, es a lo que iba, ¿no? Los primeros lugares de las denuncias que recibimos en COPRED son de despido por embarazo y de despido o de no contratación por VIH. Wow. Entonces, déjame hacer una pausa porque ya estamos muy arriba del tiempo. Perdón, porque tenemos que salir corriendo a la pausa. Vamos a regresar para hablar sobre la meta que se ponen los estados que participan en Naciones Unidas, los integrantes, los estados miembros de Naciones Unidas, porque se pusieron un compromiso desde inicios, digamos, del siglo, el compromiso de tener una generación libre de VIH, de erradicar la pandemia, y ahora ya dicen que hasta 9 años podrían lograrlo. Vamos a regresar para hablar de ese tema, a ver si es posible o no. Hubo esta reunión de alto nivel sobre el SIDA allá en Nueva York. Regresamos con este tema después de la pausa. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto de viernes. Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. La semana pasada, los países miembros de las Naciones Unidas tuvieron una reunión de alto nivel sobre el SIDA, donde hicieron un compromiso no solamente importante, sino brutalmente ambicioso. Terminar con las desigualdades y con esta enfermedad en 9 años, así lo dijeron. Organizaciones y personas expertas han señalado ya en varias ocasiones que una respuesta al VIH requiere que los estados realmente se involucren y que tomen las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos de las personas que viven con VIH-SIDA. Veamos el contexto. La semana pasada, durante la reunión de alto nivel sobre el SIDA de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Estados miembros se comprometieron a terminar con las desigualdades y poner fin al SIDA en 2030. Uno de los compromisos es garantizar que el 95% de las personas en riesgo de contraer el VIH usen servicios de prevención combinada y adopten medidas urgentes y transformadoras para terminar con las desigualdades sociales, económicas, raciales y de género, así como las leyes, las políticas y las prácticas restrictivas y discriminatorias, la estigmatización y las violaciones de los derechos humanos de las personas seropositivas. Según cifras oficiales, en México hay 270,000 personas que viven con VIH, que según han reconocido las autoridades enfrentan estigmas y discriminación basada en su estado real o percibido de salud, generando barreras sociales, educativas, laborales y médicas. Por ejemplo, 30% de las personas diagnosticadas no acudieron a servicios de salud durante el primer año de la pandemia por temor a ser discriminadas. En México, vivir con VIH no puede ser considerado causal para no recibir servicios médicos ni motivo de despido del trabajo, expulsión de una escuela o desalojo de vivienda. Tampoco ser causa de detención, aislamiento o segregación, ni limitante para ejercer libremente su sexualidad. La CNDH ha registrado que entre las principales violaciones a los derechos de las personas seropositivas está la negación o limitación de servicios médicos, el ingreso a alguna institución educativa o instalaciones oficiales, así como el trato discriminatorio, ofensivo o de rechazo y el sometimiento forzado o sin consentimiento informado a la prueba de anticuerpos al VIH. Punto y contrapunto. Bien, último bloque de la noche, es el más corto, entonces les pido por favor brevedad. Me voy contigo primero, Geraldina, porque te interrumpí terriblemente en el bloque anterior, perdón. Estábamos hablando sobre el tema justamente de que es ilegal que a una persona le hagan una prueba de embarazo antes de un trabajo o durante, ya cuando es contratada, lo mismo que con una prueba de VIH. Entonces, ¿qué hacer? Y preguntarte si eres optimista respecto a estas metas que se pone en Naciones Unidas, que se puso la semana pasada precisamente allá en Nueva York. Pues
Estamos todavía por debajo de la meta que se había puesto para el 2020, el 90% de personas conociendo su estado serológico, asistiendo a terapia o teniendo sus antirretrovirales y la supresión viral. Todavía estamos un poquito lejos, pero yo creo que el compromiso justamente que se adoptó en estos días, pues es ambicioso, pero yo creo que compromete de manera muy fuerte a todos los estados, y creo que justamente cuando estamos viviendo en una pandemia como la que estamos viviendo ahora, pues hemos entendido la relevancia y la importancia de poner el foco en la erradicación, digamos, de todos los estigmas y de toda la discriminación que viven las personas que viven con alguna enfermedad o con algún virus como lo es el VIH, ¿no? Entonces me parece que es ambicioso, pero me gusta pensar positivo y vuelvo a insistir con el tema, ¿no? O sea, yo creo que es un esfuerzo conjunto que tenemos que asumir toda la sociedad para evitar la discriminación, y al evitar la discriminación y la estigmatización, las personas acudirán a sus tratamientos, porque justo ya lo decían mis compañeros y lo decía ahorita el reportaje, ¿no? Muchas personas conocen su estado serológico, pero no acuden a las clínicas para recibir el tratamiento antirretroviral por el miedo a los estigmas que esto conlleva. Y la persona que fue detenida, fue denunciada por el delito de peligro de contagio por no compartir su estado serológico. ¿Por qué? Pues no porque fuera una persona seguramente que quería guardar el secreto, sino porque era una persona que tenía miedo al estigma y a la violencia que conlleva ello, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese es justamente el tema. ¿Eres optimista respecto a las metas que están poniéndose desde Naciones Unidas, Axel? ¿Eres pesimista? Dice Geraldine, estamos un poquito lejos, estamos bastante lejos del 90. Hay puntos de esperanza, porque han avanzado los tratamientos antirretrovirales con menos efectos secundarios, porque ya viene un parche que creo que va a ser una sola vez al mes, porque está la vacuna en fase 3 también, el estudio Mosaico. Hay como temas, digamos, hay luz al final del túnel, pero estamos lejos de esa meta. ¿Cómo lo ves? Definitivamente yo pienso que estamos muy lejos y creo que se necesita muchísima voluntad, nuevamente insisto en esa voluntad que tiene que haber por parte del Estado para poder llegar a esas metas o mínimo acercarnos lo más posible, ¿no? También tiene que haber como un compromiso por parte de la sociedad, pero a ver, digamos, creo que ese cambio cultural en la sociedad se va a lograr cuando también se empiecen a hacer ciertos cambios institucionales, ¿no? Que tiene que ver con que haya mucho más recursos al tema de salud en este país, ¿no? Sí. Que haya más campañas de educación en temas de salud sexual y que sean campañas grandes, o sea, campañas que vayan en los medios de comunicación, que estén por todas las instituciones, que estén en las escuelas, y creo que también hace falta algo que va a ser muy, digamos que es lo que a mí me pone en una situación muchísimo más pesimista, es que sí se tienen que erradicar, y eso se discutió muchísimo en la reunión de alto nivel, muchísimas de las desigualdades que existen en este país y en el mundo en general, desigualdades que tienen que ver con desigualdades de género, con desigualdades de origen étnico, con desigualdades por ser parte de la población LGBT, o sea, son un montón de desigualdades que si no se erradican, no vamos a poder acercarnos un poquito a la meta, ¿no? Yo espero que haya muchísimo más voluntad, pero aparte también espero que se nos incluyan a las personas que vivimos con VIH y a las organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando en temas de VIH, porque creo que estas decisiones, sobre todo decisiones que tienen que ver con cómo vamos a crear nuevos discursos, con cómo vamos a acercar los servicios de salud, con qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos falta, claro. No se pueden hacer si no se están incluyendo las voces de las personas que vivimos con VIH, ¿no? Porque si no se hace eso, vamos a seguir perpetuando los mismos imaginarios que tenemos, las mismas dinámicas que tenemos, cuando hoy en día sabemos que, o sea, es un tema de inclusión también, ¿no? Y es un tema de arriesgarnos a hacer cosas diferentes. Entonces, y ojo, aquí es muy importante, creo que para lograr eso también, y en el contexto mexicano, sí tenemos que derogar todos esos códigos penales. Son 31 códigos penales que se tienen que derogar. Y el federal. Luis Manuel, federal. Ahí está. Luis Manuel, justo a ver, porque puede haber esperanza, puede haber puntos de optimismo, puede haber estas metas ambiciosas, pero mientras de entrada no se garantice el abasto de los antirretrovirales en países como México, pues qué bueno que firmemos compromisos, qué bueno que se pongan estos temas, pero cuando de repente a alguien le falta su medicamento por falta de abasto, porque no se hicieron las compras a tiempo o por lo que sea, pues evidentemente las metas suenan muy bonitas en papel, pero en la práctica no. Genaro, a mí me parece que evidentemente es de sentido básico suponer que los antirretrovirales tienen que estar siempre
disponibles. Pero mi planteamiento, para hilarlo con la pregunta inicial de este último bloque, es que es otro. Yo no creo que la lucha contra el SIDA se tenga que proponer nada más la seguridad de tener antirretrovirales. A mí me parece que para ganarle a la epidemia, no en los términos que plantea ONU-SIDA, porque ya se equivocó en el 2020, por ejemplo, a mí me parece que lo que tiene que hacerse es que orientemos nuestro planteamiento para que haya, 1, vacunas que eviten la transmisión de la infección, y 2, medicamento que cure. Si no nos planteamos que necesitamos medicamento que cure, pues no va a haber medicamento que cure. Yo tengo esa presunción de que por ahí puede haber ya algunos avances, pero los medicamentos siguen siendo un gran mercado, siguen siendo un gran negocio, y eso es lo que tenemos que revisar al momento en que queremos que no falten. También tenemos que plantearnos que los medicamentos son un negocio y que los medicamentos tendrían ya, después de tantos años, que estar planteando la cura. Y por el tema de la discriminación, me parece que no va a desaparecer la discriminación para el SIDA y para el VIH mientras haya discriminación generalizada hacia otras poblaciones, hacia otros temas. Mientras vivamos en una sociedad que estigmatiza cualquier cosa, de acuerdo, el VIH va a estar estigmatizado. De acuerdo. Mario, ¿cómo reaccionas a lo que escuchaste ahorita de Luis Manuel y sobre el tema de si eres optimista o si no eres optimista? Yo optimista por lo que decía de los avances que hay en el tema de la vacuna, aunque 40 años después, si comparamos con la COVID-19, que tuvieron una vacuna prácticamente en meses, porque evidentemente ahí sí había interés del Estado en invertir y sí había interés también de la comunidad internacional en que no avanzara esta pandemia, pero siento que de la otra pues no hay un compromiso, no ha habido un compromiso, digamos, tan relevante, tan sostenido como con el caso de esta pandemia que estamos viendo, el COVID-19. ¿Optimista o pesimista respecto a las metas? Yo soy optimista y creo que yo me quedaría como invitando a todas las personas que nos están viendo a dejar de ver el VIH como algo lejano, porque mucha gente lo ve como algo muy lejano y algo que nunca le va a suceder, y es simple. Si tienes una vida sexual activa, tienes que conocer tu estatus de VIH, ¿no? Y habemos muchas organizaciones donde te puedes ir a realizar la prueba. Está la Clínica Condesa, está Inspira Cambio C, está HF México, ¿no? Te puedes acercar a hacerte una prueba y mientras sigamos promoviendo el que la gente conozca su estatus, creo que pues tenemos que lograr justo el primer paso, que es que las personas conozcan su estatus, porque si las personas no conocen su estatus y siguen sin saber, pues no vamos a poder seguir con los otros 2 pasos, ¿no? Y bueno, de lo que decía Luis Manuel sobre los medicamentos, pues al final es un negocio, ¿no? Las farmacéuticas a veces con este doble discurso de muy preocupadas por la salud, pero pues si tan preocupadas estuvieran por la salud, también bajarían los precios de sus medicamentos, ¿no? Después de tantos años. Entonces creo que eso también tendría que ser un cambio importante, ¿no? El poder bajar los precios de los tratamientos para que la gente pueda tener acceso a ellos y para que más personas puedan estar en tratamiento. De acuerdo. Pues bueno, lamentablemente con esto tenemos que concluir el programa de esta noche. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado y me quedo también con ese mensaje de Mario. Acércate a estas organizaciones, están en las redes sociales, las puedes encontrar muy fácilmente. Puedes asistir también a la Clínica Condesa aquí en la Ciudad de México. Evidentemente el VIH sí es un tema que nos ocupa a todos, a todas las sociedades, a todos los estados, para poder ponerle fin a esta estigmatización, a los prejuicios, a toda la cadena de desinformación que lamentablemente luego terminan con la vida de personas y seres humanos. Regresamos después de la pausa para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Estamos ya de regreso para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha esta noche. A más de 4 décadas, de 40 años de haberse detectado el virus de inmunodeficiencia humana, todavía persisten mitos y desinformaciones sobre su transmisión. Todavía hoy, uno de los más frecuentes es que el virus se contagia por medio de besos.
pero esto es completo y absolutamente falso. La saliva tiene una concentración muy baja del virus y no hay ningún registro de transmisión por besos, sudor o lágrimas. Tampoco hay razón para no convivir, dar la mano, abrazar, compartir alimentos o utensilios, incluso un cepillo de dientes, pues el virus no sobrevive fuera del cuerpo humano. Pero si estás pensando en colocarte un piercing o hacerte un tatuaje, sí debes de tener cuidado. Existe un riesgo de infección o de transmisión si los instrumentos tienen la presencia del virus y si no se limpiaron y esterilizaron correctamente. Evita la desinformación. Recuerda que el virus se transmite a través de fluidos corporales, cualquier instrumento punzante que tenga presente el virus, o bien a través de la leche materna de una madre que no está en tratamiento antirretroviral. Esto es todo por esta noche. Recuerda que seguimos en pandemia y sobre todo que puede haber retrocesos, digamos, en torno al semáforo epidemiológico, así que sigue cuidándote con las medidas que ya conoces. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia. Si vas a estar en un espacio cerrado y no ventilado, utiliza un cubrebocas y sobre todo también sigue cuidando a la gente que amas. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Luis Manuel. Gracias, Mario. Gracias, Axel. Estamos en contacto y nos vemos pronto por acá. Descansa, bonito fin de semana. Nos vemos el domingo en la mesa de Sin Filtro. Buenas noches.